Hay una pregunta que nadie se hace en medio de una discusión. No cuando las voces suben, no cuando las palabras empiezan a salir más rápido que los pensamientos, no cuando el pecho se aprieta y los ojos se endurecen y algo dentro de ti se prepara para ganar a cualquier precio. Nadie en ese momento se pregunta esto. ¿Qué estoy perdiendo ahora mismo? No lo que el otro te está quitando con sus palabras, no lo que sientes que se lleva con su actitud o con su falta de comprensión. Lo que tú, en este momento exacto, estás perdiendo sin darte cuenta. Energía, claridad, tiempo que no vuelve, la posibilidad de que esta conversación termine de otra manera, la versión de ti mismo que querías ser antes de que todo esto empezara. Yo pasé muchos años creyendo que las discusiones eran inevitables, que eran parte del precio de relacionarse con personas que no piensan igual que tú, que había conversaciones que simplemente terminaban mal porque así tenían que terminar, y durante esos años perdí cosas que no supe que había perdido hasta mucho después, relaciones que se enfriaron sin que nadie las declarara terminadas, conversaciones que dejaron un residuo que duró semanas, versiones de mí mismo que me avergonzaron en silencio durante días. Fue en Japón, en una conversación con un hombre mayor que me enseñó más en 2 horas que muchos libros en años, donde entendí algo que cambió fundamentalmente mi manera de relacionarme con las personas. Me dijo: el que controla su reacción no pierde nunca, no porque gane el argumento, sino porque nunca entra al campo donde los argumentos se pelean. Mi nombre es Yokoi Kenji, y lo que voy a compartir contigo hoy son 7 lecciones, 7 verdades que he aprendido, destilado y practicado durante décadas sobre cómo vivir sin necesidad de discutir, sin molestarte, sin que las personas y sus actitudes tengan el poder de robarte la paz que has construido con tanto esfuerzo. No te voy a decir que las personas van a dejar de ser difíciles. No te voy a decir que el mundo va a volverse más amable o más justo o más comprensivo. Te voy a decir algo mucho más útil que eso. Te voy a mostrar que la paz que buscas no depende de que el mundo cambie. Depende de algo que ya tienes y que todavía no has aprendido a usar del todo. Pero antes necesito decirte algo que quizás no esperas escuchar al comienzo de un video sobre discusiones y conflictos. El problema no suele ser la otra persona. Sé que eso duele. Sé que en este momento tu mente está produciendo una lista de personas que claramente son el problema. La persona que te faltó el respeto, la que no te escucha, la que siempre tiene razón, la que provoca sin darse cuenta, o peor, dándose cuenta perfectamente. No te estoy diciendo que esas personas no existen. Existen. Y algunas de ellas hacen cosas que son genuinamente difíciles de tolerar. Lo que te estoy diciendo es esto: si el origen de todas tus discusiones está siempre afuera, siempre en el otro, siempre en lo que alguien más hace o dice o deja de hacer, entonces no tienes ningún poder sobre tu propio estado emocional. Eres una pelota que cualquier persona puede golpear en la dirección que quiera. Y la filosofía japonesa que quiero compartirte hoy empieza exactamente aquí. En el momento en que una persona decide dejar de ser una pelota. Vamos a la primera lección. La primera lección se llama Manochi Kara, el poder del espacio entre el estímulo y la respuesta. En japonés, ma significa espacio vacío con valor propio. Ya lo hemos explorado en otros contextos. Pero en el contexto de los conflictos interpersonales, ma tiene una aplicación que es probablemente la más práctica y la más transformadora de las 7 lecciones de hoy. Entre lo que alguien te dice y lo que tú respondes, existe un espacio, un intervalo de tiempo que puede durar una fracción de segundo o puede durar varios segundos o incluso minutos si lo decides así. Y en ese espacio, en ese ma, está todo el poder que tienes sobre lo que va a ocurrir a continuación. Viktor Frankl, el psiquiatra austriaco que sobrevivió los campos de concentración nazis, lo formuló en una frase que se ha convertido en una de las más citadas de la psicología del siglo XX. Entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio está nuestro poder de elegir nuestra respuesta. En nuestra respuesta está nuestro crecimiento y nuestra libertad. Lo que Frankl describió con el lenguaje de la psicología existencial, la filosofía japonesa lo había estado practicando durante siglos bajo el nombre de ma. ¿Qué ocurre en la mayoría de discusiones desde el punto de vista neurológico? Alguien dice algo que el cerebro interpreta
como amenaza, como ataque, como injusticia, como provocación. Esa interpretación activa la amígdala, que es la estructura cerebral responsable de las respuestas de emergencia. La amígdala envía una señal de alarma que activa el sistema nervioso simpático. El cortisol y la adrenalina inundan el cuerpo. El corazón se acelera, la respiración se hace más superficial. Y el córtex prefrontal, que es la parte del cerebro responsable del pensamiento racional, de la empatía, de la perspectiva, queda temporalmente desconectado del circuito de toma de decisiones. Todo esto ocurre en menos de 200 milisegundos. Antes de que hayas tenido ningún pensamiento consciente sobre lo que acaba de pasar, tu cuerpo ya está en modo combate. Y desde ese modo combate, con el cortisol disparado y el córtex prefrontal desconectado, respondes. Y lo que sale de ese estado no es la mejor versión de ti. No puede serlo. Neurológicamente es imposible. El MA, el espacio entre el estímulo y la respuesta, es la práctica de insertar conscientemente un intervalo entre ese disparador neurológico y la acción. Un intervalo lo suficientemente largo para que el córtex prefrontal tenga tiempo de volver a conectarse al circuito, para que la adrenalina baje aunque sea un poco, para que puedas elegir qué quieres que salga de ti en este momento en lugar de simplemente reaccionar a lo que entró. ¿Cómo se practica el MA en una conversación que está subiendo de temperatura? Hay 4 herramientas concretas. La primera es la respiración. Una respiración lenta y profunda, específicamente una exhalación lenta, activa el sistema nervioso parasimpático y contrarresta parcialmente la respuesta de alarma de la amígdala. No completamente, pero lo suficiente para ganar unos segundos de claridad que de otro modo no tendrías. Una sola respiración profunda antes de responder puede ser la diferencia entre lo que dirías desde el modo combate y lo que dices desde el modo claridad. La segunda es la pausa verbal. Antes de responder a algo que te ha activado, di en voz alta o en silencio: dame un momento. No es debilidad, no es huida, es MA declarado. Es el reconocimiento de que lo que vas a decir merece ser elegido, no disparado. La tercera es el cambio físico. Cambiar la postura, moverse ligeramente, tomar algo con las manos, son acciones que interrumpen el patrón físico de la activación emocional y crean el espacio neurológico para la respuesta elegida. La cuarta, que es la más japonesa de las 4 y la que más me gusta personalmente, se llama Misu no Kokoro, mente como agua. Es la práctica de imaginar que tu mente es una superficie de agua quieta antes de responder. El agua quieta refleja la realidad con exactitud. El agua agitada refleja distorsiones. Antes de responder, el momento de preguntarse: ¿mi mente ahora mismo es agua quieta o agua agitada? Y si es agua agitada, esperar hasta que se calme. Misu no Kokoro no es suprimir la emoción. Es elegir el momento en que la emoción ya no distorsiona la respuesta. Quiero que hagas algo ahora mismo. Antes de que este video continúe, escribe en los comentarios la frase MA interior. Escríbela ahora, antes de que las cosas del día te distraigan, antes de que el video termine y esta intención se disuelva. MA interior. Porque eso es exactamente lo que estamos construyendo con estas 7 lecciones. El espacio interior que ninguna persona, ninguna situación, ninguna provocación puede quitarte si tú decides mantenerlo. Escríbelo ahora en los comentarios. La primera lección, Mano Chikara, el poder del espacio, es la base de todo lo que viene después. Porque sin la capacidad de crear ese intervalo entre el estímulo y la respuesta, las otras 6 lecciones no tienen dónde asentarse. Son conocimientos sin práctica, sabiduría sin suelo donde crecer. Con el MA como fundamento, pasemos a la segunda lección. La segunda lección se llama Ito no Kagami, el otro como espejo. Esta es probablemente la lección más difícil de las 7. No porque sea complicada de entender, es bastante simple de entender. Es difícil porque requiere una honestidad sobre uno mismo que no todo el mundo está dispuesto a practicar. La idea central de Ito no Kagami es esta: las personas que más te irritan, las que más fácilmente te provocan, las que tienen la capacidad particular de sacarte de tus casillas con una facilidad que otras personas no tienen,
te están mostrando algo sobre ti mismo. No siempre, no en todos los casos de forma directa, pero con una frecuencia que resulta incómoda cuando empiezas a observarla. Las personas que más activan tu irritación lo hacen porque tocan algo tuyo que no está resuelto. Hay un concepto en psicología analítica junguiana que se llama proyección. Y aunque el término técnico puede sonar distante, la realidad que describe es muy cotidiana. La proyección es el mecanismo por el que atribuimos a otros los aspectos de nosotros mismos que no hemos integrado o aceptado. Las cualidades, los comportamientos, las tendencias que rechazamos en nosotros mismos, que suprimimos, que nos avergüenzan o que simplemente no hemos examinado, las vemos con una claridad desproporcionada en las personas que nos rodean. El que critica constantemente la arrogancia de otros suele tener una relación no resuelta con su propia arrogancia. El que no tolera la pereza de los demás suele tener un miedo profundo a su propia tendencia al descanso o a la rendición. El que se irrita particularmente con la deshonestidad de otros suele llevar consigo formas de deshonestidad que no se ha atrevido a mirar de frente. Esto no es siempre así. Hay personas que hacen cosas genuinamente difíciles de tolerar por razones que no tienen nada que ver con nuestras proyecciones. Pero la intensidad de la irritación, la rapidez con que alguien puede activar nuestra reacción, la dificultad particular de soltar el malestar que ciertas personas nos generan, eso sí suele decir más sobre nosotros que sobre ellos. Ito no Kagami es la práctica de usar la irritación como información. Cuando alguien te irrite, en lugar de ir directamente al análisis de por qué esa persona es así y qué tiene de malo, hazte primero esta pregunta. ¿Qué me está mostrando esta persona sobre mí mismo? ¿Qué aspecto de lo que me molesta en ella podría estar presente de alguna forma en mí? Esto no es para defenderte de la culpa propia echándosela a ti mismo. Es para usar el espejo de la irritación como instrumento de autoconocimiento. Porque el autoconocimiento, en la filosofía japonesa y en la psicología moderna por igual, es el fundamento de la paz interior que no depende de las circunstancias. Una persona que se conoce a sí misma con honestidad tiene mucho menos que defender en una conversación. Y cuando hay menos que defender, hay mucho menos que discutir. Los japoneses tienen una frase que dice Chiwomote itogomiru na. No juzgues a otros por lo que te falta a ti. Es una invitación a la honestidad propia antes que al juicio ajeno. Ito no Kagami en la práctica cotidiana se ve así. Cuando alguien te irrita, antes de actuar sobre esa irritación, anota mentalmente lo que exactamente te molesta. ¿Qué comportamiento, qué actitud, qué palabra o tono? Y luego, en un momento de quietud posterior, pregúntate, ¿hay alguna forma en que este comportamiento que me molesta está presente en mi propia vida? ¿Hay alguna circunstancia en que yo hago algo similar? ¿Hay alguna razón por la que esta cualidad específica me resulta más difícil de tolerar en otros que otras cualidades? No siempre habrá una respuesta clara. No siempre la habrá. Pero la práctica de hacerse la pregunta cambia la relación con la irritación. La convierte en información en lugar de en combustible. Y cuando la irritación es información y no combustible, la discusión pierde su materia prima. Pasemos a la tercera lección. La tercera lección se llama Mujo no Chie, la sabiduría de la impermanencia. En el budismo japonés, Mujo, impermanencia, es uno de los 3 sellos de la existencia. Todo cambia, nada permanece. Lo que es hoy no será exactamente lo mismo mañana. Y esta comprensión, que puede parecer melancólica vista desde fuera, es en la práctica una de las fuentes de paz más poderosas que la filosofía japonesa ofrece. ¿Cómo se aplica la impermanencia a las discusiones y los conflictos interpersonales? De una manera que, cuando la entiendes de verdad, cambia completamente la perspectiva sobre lo que vale la pena defender y lo que vale la pena soltar. La mayoría de las discusiones se producen porque una persona quiere que algo que existe ahora, ya sea una situación, una opinión, un comportamiento, una dinámica, permanezca o cambie. Quiere que su versión de cómo deberían ser las cosas prevalezca. Y cuando la realidad no coincide con esa versión,
cuando el otro no actúa como debería actuar, cuando las cosas no van como deberían ir, surge el conflicto. Pero Mujó nos recuerda algo que en el calor del conflicto es muy difícil ver. Esta situación, exactamente esta, ya está cambiando. Esta persona que ahora dice esto que te molesta, dentro de 5 minutos estará en otro estado, dentro de un día en otro contexto, dentro de un año, quizás en un lugar de su vida completamente diferente. Y tú también. Lo que parece tan importante en este momento, lo que parece tan insoportable, tan urgente, tan necesitado de resolución inmediata, casi nunca lo es tanto desde la perspectiva del tiempo. Y la práctica de Mujó no Chie es precisamente esa, traer la perspectiva del tiempo al momento del conflicto. Hay una pregunta que el budismo zen usa con frecuencia y que en los contextos de conflicto es de una utilidad sorprendente. ¿Esto importará en 5 años? No como justificación para no resolver nada, sino como calibrador de la energía que el conflicto merece, porque hay cosas que sí importarán en 5 años y que merecen atención cuidadosa y conversación honesta. Y hay cosas que no importarán en 5 años y que sin embargo en el momento presente consumen energía desproporcionada, generan malestar que dura días y dejan residuos en las relaciones que tardan semanas en disolverse. Mujó no Chie es la capacidad de distinguir entre los dos tipos y de dar a cada uno la energía que merece. Hay algo más que la impermanencia ofrece en el contexto del conflicto, y es esto. La otra persona que tienes delante, la que en este momento está haciendo o diciendo algo que te irrita o te duele, también es impermanente. No en el sentido trivial de que todos somos mortales, en el sentido de que esa persona no es hoy exactamente quien era hace 10 años. No es hoy exactamente quien será dentro de 10 años. Está en proceso, está en movimiento, está, aunque no lo parezca, cambiando. Y esta comprensión, que no es condescendencia sino reconocimiento de la humanidad compartida, transforma la manera en que se puede estar frente a alguien difícil. No como juez frente a un acusado, como testigo temporal frente a otro ser en tránsito. Esto no significa que tengas que tolerar comportamientos que son genuinamente dañinos. Mujó no te pide que te quedes sin límites. Te pide que pongas los límites desde la claridad y no desde el juicio permanente. La persona que establece un límite desde la claridad dice, este comportamiento no lo puedo aceptar porque me daña. La persona que lo establece desde el juicio permanente dice, eres así y siempre serás así, y por eso este comportamiento no lo acepto. La primera frase deja espacio para el cambio, la segunda lo cierra. Y el que cierra el espacio para el cambio del otro generalmente también lo cierra para sí mismo. Mujó no Chie en práctica cotidiana. La próxima vez que estés en el inicio de una discusión, antes de que escale, pregúntate en silencio, ¿esto importará en 5 años? Y si la respuesta es no, pregúntate entonces, ¿cuánta energía merece este momento? No para ignorar lo que sientes, para calibrar tu respuesta en proporción al peso real de lo que está ocurriendo. Quiero mencionar algo aquí que tiene que ver con todo lo que estamos explorando. En los ebooks que tienes en la descripción hay una profundización de estas ideas que este video no puede darte completamente. Hay ejercicios, hay aplicaciones más detalladas, hay conversaciones sobre situaciones específicas que muchas personas me han planteado. Son lecturas que muchos me dicen que los acompañan mucho tiempo, que abren en momentos difíciles y que les recuerdan lo que saben, pero que el ruido del día hace difícil de ver. Si lo que estamos explorando hoy te resuena, lo tienes en la descripción. La cuarta lección. La cuarta lección se llama En no Shihai, el dominio de la energía de la relación. Esta lección empieza con una pregunta que puede parecer provocativa. ¿Quién establece el tono emocional de tus conversaciones difíciles? ¿Tú o la persona con quien hablas? Para la mayoría de personas, la respuesta honesta es la persona con quien hablo. Si llegan tranquilos, yo estoy tranquilo. Si llegan agitados, yo me agito. Si elevan la voz, yo elevo la voz. Si atacan, yo me defiendo.
El tono de la conversación lo establece el que llega con más energía cargada y yo me ajusto a esa energía. Esto es lo que en física se llama resonancia. Y en las relaciones humanas ocurre de forma automática, inconsciente, continua. Los sistemas nerviosos de las personas que interactúan tienden a sincronizarse. Si entras en contacto con alguien en estado de alta activación emocional, tu sistema nervioso registra esa activación y tiende a replicarla. Esto no es un defecto, es el mecanismo de la empatía, el mismo sistema que te permite sentir el dolor de otro, que te hace sonreír cuando alguien a tu alrededor sonríe, que crea la sensación de conexión entre personas, también te hace resonar con la agitación del otro. En No Shihai, el dominio de la energía de la relación es la práctica de ser tú quien establece el tono, no el que llega agitado, no el que tiene más carga emocional en ese momento. Tú. ¿Cómo se hace esto? Hay algo que los maestros japoneses de negociación y de relaciones interpersonales conocen bien y que la psicología moderna ha documentado en los últimos años bajo el nombre de co-regulation, la capacidad que tiene el sistema nervioso regulado de una persona de contribuir a la regulación del sistema nervioso desregulado de otra. Cuando alguien llega a una conversación contigo en estado de alta activación emocional, agitado, enojado, ansioso, frustrado, y tú mantienes tu propio estado de calma con solidez y sin rigidez, sin congelarte ni retirarte, sino manteniéndote presente y tranquilo, algo ocurre en el sistema nervioso de la otra persona que no es inmediato, pero que es real. Empieza a regular hacia tu calma. No siempre. No con todas las personas ni en todos los estados de activación, pero ocurre con una frecuencia suficiente como para que sea una estrategia que vale la pena desarrollar. La clave de No Shihai es que la calma que ofreces no sea la calma de la distancia ni la de la indiferencia. No es la frialdad del que se desconecta. Es la calma del que está completamente presente, completamente conectado y elige conscientemente no resonar con la agitación del otro. En japonés existe la expresión Doyo no Shugoshin, que podría traducirse como el guardián del ring. En el sumo japonés, el árbitro que supervisa el combate debe mantener una calma absoluta independientemente de la intensidad del enfrentamiento. No porque el enfrentamiento no le importe, sino porque su función es ser el punto de estabilidad en medio de la energía intensa. En tus conversaciones difíciles puede ser el Dojo no Shugoshi, no el árbitro que decide quién gana, el punto de estabilidad que impide que la energía de la conversación escale a un lugar del que luego es difícil regresar. ¿Cómo se practica en No Shihai de forma concreta? Hay 3 herramientas. La primera es bajar el volumen, no solo de la voz, sino de todo. La velocidad de las palabras, la intensidad de los gestos, el ritmo de la respiración. Cuando una conversación empieza a subir, la respuesta contraintuitiva pero efectiva es bajar todo lo tuyo. No de forma exagerada, no de forma que parezca que estás ignorando lo que el otro siente. De forma real y sutil. Habla más despacio, muévete más lentamente, deja más espacio entre las palabras. La segunda es el silencio activo. El silencio en medio de una conversación tensa no es ausencia de respuesta. Es una respuesta poderosa que dice, lo que acabas de decir es suficientemente importante para que no responda de inmediato. Los sistemas nerviosos del otro, en ese silencio, tienen la posibilidad de regularse parcialmente antes de que la conversación continúe. La tercera es el reconocimiento sin acuerdo. Una de las razones por las que las conversaciones escalan es que la persona que habla no se siente escuchada. Y cuando alguien no se siente escuchado, habla más fuerte, habla con más emoción, repite más. Reconocer lo que el otro dice sin necesariamente estar de acuerdo con ello, reduce esa necesidad de escalada. Entiendo que lo ves así, no es rendición, es reconocimiento. Y el reconocimiento abre puertas que la defensa cierra. En No Shihai es la lección que convierte las conversaciones difíciles en oportunidades de demostrar a ti mismo y a la persona con quien hablas que tienes más control sobre tu estado interior del que cualquiera de los dos podría haber esperado. La quinta lección se llama Kotoba no Chikara, el poder de las palabras elegidas. En japonés existe una comprensión de las palabras que va mucho más allá del significado literal. Se llama Kotodama, el alma de las palabras. La idea de que las palabras no son simplemente vehículos de información, sino portadoras de energía, de intención,
de consecuencias que van más allá de lo que significan en el diccionario. No necesitas creer en el sentido más literal de Kotodama para reconocer lo que la neurociencia ha confirmado sobre el impacto de las palabras en las conversaciones, que las palabras que elegimos no solo comunican lo que pensamos, también crean la realidad de la conversación en que vivimos. Hay palabras que cierran, hay palabras que abren, hay palabras que atacan y hay palabras que invitan. Hay palabras que destruyen en segundos lo que tomó meses construir y hay palabras que en el momento exacto salvan lo que parecía irrecuperable. Y la mayoría de personas, en el calor de una conversación difícil, elige las palabras que cierran, que atacan, que destruyen, no porque quiera esos resultados, sino porque son las que salen cuando el man no está presente. Las que salen desde el modo combate, con el córtex prefrontal desconectado y la amígdala al mando. Kotoba no Chikara es la práctica de elegir las palabras con conciencia. No en el sentido de medir cada sílaba antes de hablar, que haría la conversación artificial y distante, sino en el sentido de desarrollar un vocabulario de relación que habitualmente oriente las conversaciones hacia la apertura en lugar de hacia el cierre. Hay patrones de lenguaje específicos que en las tradiciones japonesas de comunicación interpersonal se consideran generadores de conflicto y que vale la pena reconocer. El primero es el lenguaje absolutista. Las palabras siempre y nunca en contextos interpersonales son casi invariablemente inexactas y casi invariablemente inflamatorias. Siempre haces esto, nunca me escuchas. Estas frases activan defensas inmediatas porque son ataques a la identidad completa de la persona, no a un comportamiento específico. Y cuando alguien siente que su identidad completa está siendo atacada, la única respuesta que el sistema nervioso conoce es la defensa o el contraataque. El segundo patrón es el lenguaje de causa directa. Me hace sentir así. Esta estructura gramatical, aunque suene a expresión de vulnerabilidad, contiene una acusación implícita. Tú eres la causa de mi estado emocional. Y cuando alguien se convierte en la causa declarada de tu estado, la conversación se convierte en un juicio donde hay culpable y víctima. Los juicios no generan comprensión, generan veredictos. El tercer patrón es el lenguaje de intención asumida. Lo hiciste para molestarme. Claramente no te importa. Asumir la intención de otro y declararla como hecho cierra la posibilidad de que la realidad sea diferente a lo que imaginas. Y en la mayoría de los casos, la intención de la otra persona es más compleja, más ambivalente, más humana que la versión simplificada que construye la mente activada por el conflicto. ¿Y qué lenguaje abre en lugar de cerrar? El lenguaje de la observación específica en lugar del juicio global, en lugar de siempre llegas tarde. La reunión era a las 3 y son las 3:30. Observación específica, no historia sobre quién es la persona. El lenguaje de la experiencia propia en lugar de la acusación. En lugar de me hace sentir ignorado. Cuando pasa esto, yo experimento algo parecido a sentirme ignorado. La diferencia entre las dos frases es enorme en términos de cómo el otro las recibe y el lenguaje de la pregunta genuina en lugar de la declaración de intención asumida, en lugar de lo hiciste para molestarme, ¿qué fue lo que quisiste comunicar con esto? Una pregunta genuina invita. Una declaración de intención asumida condena. Kotoba no Chikara no es hablar de forma perfecta. Es desarrollar conciencia sobre el efecto de las palabras que habitualmente usas y la voluntad de elegir las que crean el espacio de conversación que quieres en lugar de las que crean el espacio del que luego necesitas escapar. Hay algo que quiero añadir sobre Kotoba no Chikara que tiene que ver con el silencio. En Japón existe una comprensión del silencio en la conversación que es radicalmente diferente a la occidental. En las culturas occidentales, el silencio en una conversación tiende a sentirse como incomodidad, como vacío que hay que llenar, como señal de que algo va mal. En la cultura japonesa, el silencio es parte del lenguaje, en la conversación. Espacio que tiene valor propio. Muchas de las peores palabras en una discusión se pronuncian para llenar un silencio que se sentía insoportable, para no dejar que el otro tenga la última palabra, para no quedarse callado y que eso se interprete como rendición,
para sentir que se ha dicho todo lo que había que decir, aunque lo que había que decir ya estaba dicho. Aprender a estar cómodo con el silencio en una conversación difícil es, en sí mismo, una práctica de Kotoba no Chikara. Porque las palabras que no se dicen no pueden herir, no pueden escalar la conversación, no pueden ser reproducidas mentalmente durante días como evidencia de lo que el otro realmente piensa de ti. El silencio elegido en el momento justo es a veces la palabra más poderosa que puedes pronunciar. Los ebooks de la descripción profundizan en estas herramientas de comunicación con ejemplos, con situaciones específicas, con la densidad que solo la escritura puede dar. Si estás en una situación relacional difícil ahora mismo y necesitas más que lo que un video puede ofrecerte, están ahí para ti. La sexta lección. La sexta lección se llama Jibun no Niwa, tu propio jardín. Hay una historia zen que quiero compartirte porque captura esta lección mejor que cualquier explicación directa. Un monje llega a un maestro zen y le dice: maestro, hay una persona en el monasterio que me irrita constantemente. Sus hábitos, su manera de hablar, su actitud. ¿Cómo puedo lograr que cambie? El maestro lo miró en silencio durante un momento y le respondió: ¿cuántos años llevas en el monasterio? El monje dijo: 15 años. El maestro respondió: ¿y en estos 15 años has conseguido cambiarte a ti mismo en todas las maneras en que querías? El monje bajó la cabeza y dijo: no completamente. El maestro dijo: entonces comienza ahí, tienes trabajo suficiente en tu propio jardín. Jibun no Niwa, tu propio jardín, es la comprensión de que el trabajo de transformación de la relación con los conflictos comienza y termina en uno mismo, no porque los demás no tengan nada que trabajar, sino porque lo único sobre lo que tienes poder real es sobre ti mismo. Esta es una de las lecciones más liberadoras y más difíciles a la vez. Liberadora porque te devuelve el poder en situaciones donde sientes que lo has perdido completamente. Difícil porque requiere renunciar a algo que la mente humana ama, la ilusión de control sobre los otros. La mayoría de la energía que se gasta en conflictos interpersonales se gasta en intentar que el otro cambie, en explicarle por qué está equivocado, en convencerle de que tu perspectiva es la correcta, en conseguir que reconozca su parte, en hacer que se disculpe, que entienda, que actúe diferente, que sea diferente. Y ese gasto de energía produce, en la mayoría de los casos, exactamente el resultado opuesto. Porque las personas, cuando sienten que se les presiona para cambiar, tienden a resistirse. Es una respuesta evolutiva. La presión de otro para que cambies activa el mismo sistema nervioso de defensa que cualquier otra amenaza. Jibun no Niwa te invita a redirigir esa energía. En lugar de gastarla en el jardín del otro, que no puedes controlar y que no te pertenece, invertirla en el tuyo, en desarrollar las capacidades que hacen que las discusiones sean menos necesarias, en cultivar el ma que crea el espacio antes de responder, en practicar el reconocimiento del espejo del otro, en crecer en la comprensión de la impermanencia, en fortalecer la capacidad de establecer el tono, en refinar las palabras que eliges. Todo ese trabajo ocurre en tu jardín, no en el del otro. Y hay algo paradójico pero consistente que ocurre cuando una persona empieza a trabajar genuinamente en su propio jardín. Las personas a su alrededor cambian, no porque hayas cambiado directamente a los otros, sino porque cuando tú cambias la manera en que te relacionas con ellos, la dinámica cambia. Y cuando la dinámica cambia, los comportamientos de ambos cambian. No siempre, no con todas las personas. Hay personas cuya manera de relacionarse es tan rígida que no cambia independientemente de lo que tú hagas. Y para esas personas existe la séptima lección. Pero para la mayoría de las relaciones difíciles de la vida cotidiana, el trabajo en el propio jardín transforma las dinámicas de formas que el trabajo sobre el jardín del otro nunca puede. Jibun no Niwa en práctica cotidiana significa hacerte regularmente esta pregunta: ¿qué parte de esta situación está dentro de mi jardín? No la parte que corresponde al otro, la tuya. ¿Qué puedo hacer diferente? ¿Qué estoy aportando, conscientemente o no, a esta dinámica que no me gusta? ¿Qué podría cultivar en mí mismo que haría que esta relación, esta conversación, esta dinámica fuera diferente? Estas preguntas no son rendición.
son el giro más estratégico que puedes hacer en cualquier conflicto. Redirigir la energía hacia donde puede producir cambio real. Llegamos a la séptima y última lección. La séptima lección se llama Hana no Kokoro, el corazón de la flor. Y para entenderla necesito compartirte algo sobre la filosofía japonesa de la belleza efímera, que en apariencia parece alejada del tema de los conflictos, pero que en realidad es su resolución más profunda. En Japón, la contemplación de los cerezos en flor, el hanami, es una de las tradiciones culturales más arraigadas. Millones de personas se reúnen bajo los cerezos en los breves días en que florecen. Y lo que celebran, aunque no siempre lo nombren así, es precisamente la brevedad de esa floración. El cerezo japonés florece durante días, a veces menos, y su belleza es inseparable de esa brevedad. La flor que durara siempre no sería la misma flor. Hana no Kokoro, el corazón de la flor, es la comprensión de que la belleza y el valor de una cosa están ligados a su naturaleza pasajera. Y aplicado a las relaciones humanas, ¿tiene algo que decir? Que creo que es la clave de todo lo que hemos explorado hoy. Las personas que tienes en tu vida, las que te irritan y las que te alegran, las difíciles y las fáciles, las que te aportan y las que te complican, todas ellas son flores de cerezo. Están aquí por un tiempo, y ese tiempo es finito de formas que en el cotidiano es difícil recordar, pero que cuando se hace presente cambia todo. Hay conflictos que las personas han sostenido durante años, décadas, con personas que ya no están. Hay conversaciones que nunca ocurrieron porque la discusión del día anterior hizo que nadie quisiera dar el primer paso. Hay relaciones que se enfriaron y luego se terminaron sin que nadie decidiera terminarlas, solo por el peso acumulado de los malentendidos que nadie resolvió, porque en el momento siempre había algo más urgente. Hana no Kokoro no es sentimentalismo, es perspectiva radical. Cuando la persona que está frente a ti, la que te está irritando en este momento exacto, la que dice algo que activa todos tus mecanismos de defensa, la ves como flor de cerezo, como presencia temporal que tiene un tiempo y que ese tiempo no es infinito. Algo cambia en la calidad de tu presencia en esa conversación. No de forma que anule los límites, no de forma que todo valga porque total todo es temporal, de forma que lo que importa se vuelve más claro, lo que no importa se vuelve más pequeño. Y el gasto de energía en conflictos que dentro de un año no tendrán ninguna relevancia se vuelve más difícil de justificar. Hana no Kokoro aplicado a los conflictos más difíciles, los que tienen carga emocional real, los que involucran personas que importan, significa esto: ¿qué quiero que sea verdad sobre cómo me relacioné con esta persona dentro de 10 años? ¿Qué conversación, qué resolución, qué manera de estar presente quiero poder recordar? No como presión para comportarte de cierta manera, como brújula que orienta las decisiones en el momento en que el cortisol quiere tomarlas. Hay algo más en Hana no Kokoro que quiero compartirte y que tiene que ver con un tipo específico de conflicto que muchas personas me mencionan. Los conflictos con personas que han hecho algo genuinamente dañino, las personas que han traicionado, las que han mentido, las que han herido, de maneras que no pueden ser minimizadas ni ignoradas. Para esas situaciones, Hana no Kokoro no propone ignorar el daño, ni fingir que no ocurrió, ni encontrar una perspectiva que lo haga parecer menos de lo que fue. Propone algo diferente, la comprensión de que cargar ese daño, mantener viva la discusión interna, revivir constantemente la injusticia, tiene un costo que lo paga principalmente quien carga, no quien dañó. El perdón, en la filosofía japonesa, no es un regalo que le haces al otro, es la decisión de no seguir prendiendo el fuego que te quema a ti. No es inmediato, no es simple, no es que decidas perdonar y ya todo está resuelto, es un proceso, es una práctica que en algunos casos toma mucho tiempo y mucho trabajo interior, pero Hana no Kokoro señala hacia ese proceso porque entiende que la paz interior no puede estar eternamente a merced de lo que otros hicieron o dijeron o dejaron de hacer. Tu paz no puede depender de que el otro reconozca su error. Puede que nunca lo reconozca. Tu paz no puede depender de que la injusticia sea reparada. Puede que nunca lo sea. Tu paz tiene que venir de un lugar más profundo que eso.
de un lugar que ninguna persona y ninguna situación puede alcanzar porque has elegido que viva dentro de ti y no en las circunstancias que te rodean. Hana no Kokoro es ese lugar. Ahora quiero unir las 7 lecciones en algo que sea más que una lista. Manochi Kara, el espacio entre el estímulo y la respuesta. Hito no Kagami, el otro como espejo de uno mismo. Mujo no Chie, la sabiduría de la impermanencia. En no Shihai, el dominio de la energía de la relación. Kotoba no Chikara, el poder de las palabras elegidas. Hibun no Niwa, el trabajo en el propio jardín. Hana no Kokoro, el corazón de la flor. Estas 7 lecciones no son técnicas separadas que se aplican en situaciones diferentes. Son 7 facetas de una misma comprensión. Y esa comprensión se puede formular de la siguiente manera. La paz que buscas en tus relaciones no está en el comportamiento de los demás, está en la calidad de tu presencia, no en la presencia pasiva del que aguanta en silencio lo que no soporta, no en la presencia resignada del que ha dejado de esperar que las cosas sean diferentes. La presencia activa, consciente, elegida, del que ha comprendido que el trabajo más importante que puede hacer por sus relaciones es el trabajo que hace en sí mismo. Hay personas que después de escuchar estas 7 lecciones dicen, todo esto está muy bien, pero ¿qué hago con las personas que simplemente no van a cambiar? Con las personas tóxicas, como las llama la psicología popular, con las personas que están en mi vida sin que yo pueda elegir que no estén, familia, compañeros de trabajo, situaciones que no puedo simplemente evitar. Esta es una pregunta real que merece una respuesta real. Las 7 lecciones no prometen que podrás transformar a todas las personas difíciles de tu vida en personas fáciles. No prometen que después de practicarlas el mundo se volverá más amable o más justo o más comprensivo. Lo que prometen es esto. Con estas 7 lecciones, ninguna persona difícil podrá quitarte tu estado interno sin tu permiso. Podrán irritarte, podrán decir cosas que activen tus mecanismos, podrán comportarse de maneras que desearías que fueran diferentes, pero no podrán robarte la paz que has construido con el trabajo en tu propio jardín. Porque la paz que viene de fuera, la que depende de que las personas sean amables y justas y comprensivas, siempre es una paz frágil. Se puede romper en cualquier momento en que alguien decida no ser amable o no ser justo o no ser comprensivo. Pero la paz que viene de dentro, la que has construido con el ma y el espejo y la impermanencia y el dominio de la energía y las palabras elegidas y el trabajo en el propio jardín y el corazón de la flor, esa paz tiene raíces. Y las raíces no se rompen con el primer viento. Quiero compartirte algo personal antes de que lleguemos al cierre de este video. Hubo una época en mi vida en que era una persona profundamente conflictiva. No en el sentido de que buscara peleas o fuera violento, en el sentido de que me afectaba con una facilidad asombrosa todo lo que ocurría a mi alrededor, las opiniones de otros sobre mí, las maneras de actuar que no coincidían con las mías, las situaciones que no iban como yo creía que deberían ir. Todo eso tenía un acceso directo a mi estado interior que hacía que mis días fueran una montaña rusa de reacciones a cosas que en su mayoría no merecían tanta energía. El encuentro con la filosofía japonesa no fue un evento dramático. Fue un proceso lento, a veces frustrante, de aprender y olvidar y volver a aprender. De practicar el ma y fallarlo en el momento exacto en que más lo necesitaba. De intentar el reconocimiento del espejo y no querer ver lo que me mostraba. De conocer la impermanencia intelectualmente y en la práctica comportarme como si todo fuera permanente y urgente. No llegué a un punto de perfección. No existe ese punto. Lo que existe es un punto de práctica, un lugar desde el que el trabajo continúa, los fallos continúan, el aprendizaje continúa, pero la dirección es clara y la dirección es hacia adentro, no hacia afuera. El mayor cambio que noté no fue en las personas que me rodeaban, fue en la cantidad de energía que tenía disponible para las cosas que importaban. Porque la energía que ya no gastaba en conflictos que no merecían esa energía, quedó disponible para otras cosas. Para el trabajo que amaba, para las relaciones que valoraba, para la presencia en los momentos que merecían presencia completa. La paz, no como ausencia de dificultad, como abundancia de energía para lo que importa. Eso es lo que
Estas 7 lecciones, practicadas con consistencia y con la honestidad de mirar de frente lo que el espejo muestra, pueden hacer en tu vida. No en un día, no después de un video, en el tiempo que toma la práctica real de convertir el conocimiento en hábito y el hábito en identidad. Los ebooks que tienes en la descripción son parte de ese tiempo. Son lecturas que acompañan el proceso, que profundizan las raíces, que ofrecen perspectivas adicionales cuando la práctica se pone difícil o cuando las situaciones son más complejas de lo que un video puede abordar. Están escritos con ese propósito. Están ahí en la descripción cuando los necesites. Quiero hablar ahora de algo que toca directamente a muchas personas que me escriben: los conflictos en la familia. Los conflictos en la familia tienen una dimensión particular que los hace especialmente difíciles. Tienen historia, tienen patrones que se repiten desde hace décadas, tienen dinámicas de poder y de rol que se establecieron cuando eras niño y que en muchos casos continúan operando en el sistema, aunque todos los miembros de la familia sean ya adultos. Y tienen la característica de que las personas involucradas son personas de las que no puedes alejarte completamente, personas con las que tienes un vínculo que va más allá de la elección. Las 7 lecciones se aplican a los conflictos familiares, pero con una comprensión adicional que quiero compartirte. En los sistemas familiares, los comportamientos de cada miembro tienen sentido dentro del sistema. Lo que hace el padre tiene sentido entendiendo la historia del padre. Lo que hace el hijo tiene sentido entendiendo cómo el hijo ha aprendido a relacionarse con el padre. Lo que hace la pareja tiene sentido entendiendo la dinámica que los dos han construido juntos durante años. Esto no significa que todos los comportamientos sean aceptables ni que no puedan cambiar. Significa que los comportamientos tienen raíces que van más allá del momento presente y que entender esas raíces, aunque sea parcialmente, transforma la manera en que se puede estar frente a ellos. Ito no Kagami, el otro como espejo, en el contexto familiar tiene una aplicación especialmente profunda porque los patrones familiares son, frecuentemente, el origen de las proyecciones más arraigadas. Lo que más te irrita de tu madre, o de tu padre, o de tu hermano,